Buenas tardes a todos. Bienvenidos a el 20º Encuentro Latinoamericano. Le damos la bienvenida desde la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Estamos muy contentos de que estén hoy con nosotros, que puedan compartir sus trabajos. Bueno, les cuento, los voy a ir mencionando, ¿sí? En el orden en que van a exponer y tienen entre 10 y 15 minutos para contarnos sobre su trabajo. Y al finalizar podrán realizar algunas palabras finales a modo de conclusión. Les recuerdo que esta comisión se llama Formación Creativa de Narrativas Visuales e Innovación, que está siendo grabada y que la van a poder ver a partir del 4 de septiembre en nuestro canal de YouTube, que es Conferencias DC. Como también van a poder descargar su certificado, tanto los expositores como los asistentes, en nuestra página web a partir del 1 de agosto. Hoy van a exponer Eugenia Martínez Barbaza con Diseñar al diseñador, un modelo para el éxito como diseñador. Francisco Gallego Escobar con narración en las ficciones sociales, diseño de identidad en mitos colombianos, la Universidad Pascual Bravo. Sebastián Álvarez Miranda, con ilustración de mitos y leyendas, narración visual en las ficciones sociales, también de la Universidad Pascual Bravo. Juan David Henao Santa, ucronías latinas, uso de la IA en exploraciones visuales del cómic en América, también de la Universidad Pascual Bravo. Nicolás Restrepo, el Botcamp de la Universidad también Pascual Bravo. Por otro lado, tenemos a Gabriel Bergman Borges Vieira, o Design di Servicio, di Servicios di Design. Germán Rodríguez con Escuelas Creativas y Gian Pietro Sansin con indicativos para actuación holística y transdisciplinar de Designer G. Barejo. Ahora sí, entonces, vamos a comenzar con Eugenia Martínez. Eugenia, ¿estás por acá? Sí, aquí estoy. Bueno, perfecto, podés comenzar. Ok, perfecto. Voy a compartir pantalla y nada, bueno, muchísimas Adelante. gracias. Eh, Veamos si ven. Sí, ¿verdad? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Sí. Vale, perfecto. perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Nada, un placer estar aquí hoy con ustedes, con esta gran comunidad en el Encuentro Latinoamericano de Diseño. Soy Eugenia Martínez Barbaza, soy diseñadora gráfica y directora creativa, originaria de Argentina, pero radicada en Londres ya desde hace varios años, donde ejerzo como directora de diseño en el grupo de medios Sky. Mi experiencia se ha dado y se ha desarrollado en grupos de medios de comunicación masivos, liderando equipos y proyectos en distintas partes de Europa. Y realmente, bueno, y también he sido docente de la Universidad de las Artes de Londres. Y también tutora del Instituto Europeo de Diseño, así que Eugenia, también perdón un que te poco. Sí, interrumpa. ¿Querés perdón. poner en pantalla completa la presentación así Ah, podemos verla bien? sí, 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 Ahí está, perfecto, discúlpame. buenísimo. Ahí está, gracias. Sí, perdón, no me había dado cuenta. Ahora sí, ¿ahí lo ven bien? Sí, Sí, perfecto. Sí, perfecto, perdón. Y, y bueno, y es un poco, perdón, antes de pasar a esa iba a terminar. Bueno, y un poco la idea de diseñar al diseñador viene de, sí, de mi experiencia trabajando con diseñadores en distintos ámbitos, en distintas áreas y también en distintos países. Y es de ahí que nace la idea de empezar a fomentar esta visión que empieza por el diseñador para fomentar el valor económico y social del diseño. Em,
Y empiezo con esto que es, nada, algo también un poco gracioso, ¿no? Pero es esta idea de que cuando decimos que somos diseñadores, ¿qué es lo que entiende la otra persona? Generalmente alguien que no está relacionado con el diseño, ¿no? Siempre puede ser distintas cosas, ¿no? Que sabes dibujar, que sabes hacer esto o lo otro, pero siempre es como una visión un poco sesgada, ¿no? De lo que realmente es el diseño, de lo que realmente es lo que hacemos nosotros como diseñadores. Y viene a construir en la idea de que no, para nosotros como diseñadores el diseño es ese oficio que más que una profesión es un viaje de vida. Eh, Porque nosotros realmente lo asumimos y lo vemos como algo que es muy importante, que tiene muchas posibilidades, pero que generalmente nos quedamos cortos, ¿no? De alguna manera, en lo que podemos hacer, en lo que podemos lograr. Em, y también esto es porque nos estamos quedando, ¿no? En la superficie, lo veo yo al diseño como un iceberg, ¿no? Y nos quedamos solamente en la superficie de ese iceberg, que por ahí apela a la parte técnica o a la parte estética, pero que se olvida de todo lo que realmente implica ser diseñador. Y ser diseñador no es solo una carrera, es saber pensar, es una forma de entender el mundo, de interactuar con lo que nos rodea. Eh, y construyo, ¿no? En este pensamiento de Peter Saville, el diseñador británico, que, que en el diseño hay mucho más que solo diseñar. Mucho más que solo diseñar en el sentido de que la naturaleza holística del diseño realmente abarca distintas disciplinas, abarca distintas habilidades que nosotros tenemos que desarrollar profesionalmente: empatía, estrategia, una visión global, y también en un entendimiento, ¿no? Global de los diferentes contextos en los que se ubican las personas para las que diseñamos y las personas con las que trabajamos. Y invertir tiempo en conocer nuestro rol, en comprender nuestro rol, es clave. Eh, y entonces viene esta visión de que la vida del diseñador es en sí mismo un proyecto de diseño. La vida del diseñador se puede pensar como un proyecto de diseño. Y entonces, ¿cómo nos ponemos a diseñar al diseñador, ¿no? ¿Cómo se diseña el diseñador? Para esto tenemos 6 pilares que son la base de nuestro éxito como profesionales. No porque sean esta la base del éxito como profesionales per se, pero porque es lo que nos va a llevar a desarrollarnos como profesionales y por ende hacerlos con éxito. Eh, y estos 6 pilares transcurren en lo que es toda nuestra carrera, toda nuestra vida, si quisiéramos, ¿no? Desde que empezamos nuestra carrera como estudiantes, pasándose a jóvenes profesionales, ya siendo un profesional asentado y empezando a construir a lo que es ya ser un líder de diseño. Y empezamos por la pasión, ¿no? La pasión es realmente el motor ese que nos lleva a iterar, a progresar, diseñando oportunidades a medida que avanzamos, y reinventándonos a medida que avanzamos. La pasión es la que nos va a hacer continuar de la mano del tiempo, ¿no? De la idea de que aprender lleva tiempo y de que realmente tenemos que invertir tiempo en cultivar nuestra mirada crítica, en cultivar nuestro entendimiento de la profesión, de nuestro rol y también de las industrias en las que estamos inmersos, de la sociedad en las que estamos inmersos. Em, Bajo el entendimiento también de que al vernos como un proyecto de diseño, eh, nos entendemos como parte de un proceso, ¿no? De un proceso en el que no hay una fórmula a seguir, pero sí hay un marco que nos permite la continua iteración para crecer y para mejorar a cada paso que damos. Em, y a medida que vamos entrando ya en una etapa en donde estamos más establecidos también como diseñadores, empezamos a ver que el mérito es intrínseco al ser diseñador y es realmente lo que juega a nuestro favor porque provee un terreno de juego con igualdad de oportunidades. Es nuestra herramienta para poner en valor
nuestro valor y derribar etiquetas que pueden limitar nuestro potencial. Y llegamos así a lo que es la visión holística, la visión global. Y utilizo el término en inglés porque realmente creo que las palabras son muy acertadas en inglés, esta idea de pensar en grande, ¿no? De tener un pensamiento a lo grande. Porque volviendo a al pensamiento de Peter Saville, la idea de que en el diseño es mucho más que solo diseñar, que es esta naturaleza holística que tiene el diseño, que abarca las distintas disciplinas, eh, que es la que va a hacer que nosotros crezcamos profesionalmente y empecemos a realmente llevar el valor de nuestro rol y del diseño hacia afuera, o sea, compartirlo con nuestros clientes, con otras personas, otros profesionales, con la gente con la que estamos, para la que estamos trabajando, etc. Entonces, es este continuo pensar y ver el diseño más allá de lo estético, más allá de la técnica, más allá de tener un estilo, más allá de lo que se ve en la superficie para crecer profesionalmente. Y por último, la gente, ¿no? El diseño por y para la gente, por supuesto, porque es nuestro mayor activo y el punto de partida y punto final de lo que significa ser diseñador. Eh, y como profesionales, no solamente pensando en aquellos para quienes estamos diseñando, pero también aquellos con quienes diseñamos, es decir, nuestros equipos, es decir, nuestros clientes, es decir, todas aquellas personas con las que trabajamos día a día. Muchos de ellos no diseñadores, y la necesidad de que nosotros realmente tomemos un rol de líder, un rol de ser esa especie de pegamento, ¿no? Que une todas esas partes, las trae y las pone en consenso, las pone en concordancia para lograr el objetivo final. Y también para empezar a decidir qué diseñamos, por qué diseñamos y para quién diseñamos, y si es necesario o no. Y no que el diseño sea eso que se piensa al final de un proceso, al final de un proceso creativo, ¿no? Y esto es muy importante porque es generalmente donde muchos diseñadores nos quedamos estancados en cualquier etapa de nuestra, diría, sin importar si somos estudiantes, si somos ya profesionales más asentados o lo que sea. Em, y el, todos estos pilares construyen en la idea, ¿no? Que suena muy simple, pero que al final es algo que realmente hay que cultivar, que es que el valor del diseño y nuestro rol están intrínsecamente relacionados y que realmente somos nosotros los que tenemos que sentar las bases para el entendimiento, reconocimiento y éxito de ambos. Empieza por nosotros, empieza por nosotros como diseñadores siendo embajadores del diseño, embajadores de nuestro rol. Y así termino, ¿no? La exposición de esta visión, de esta idea, invitándolos a todos aquí presentes, a todos aquellos que están escuchando esta exposición, a participar en el proyecto más importante que van a tener, que es el diseño de ustedes mismos. Y es un proyecto que va a llevarles toda la vida de diseño, pero es un proyecto que vale la pena, en el cual tenemos que invertir tiempo, el cual tiene que ser prioritario para nosotros y que al final va a hacer bueno, va a hacer que el diseño logre todo eso que realmente quiere lograr y que muchas veces se queda, ¿no? Se queda ahí sin poder hacerlo. Así que nada, a diseñarnos a nosotros mismos. Si quieren saber más, si quieren informarse más acerca de esto, tienen, por supuesto, la presentación va a estar en el Encuentro Latinoamericano de Diseño y nada, yo también encantada de recibir preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eugenia, a vos. Gracias por dejarnos tu contacto y también si querés puedes dejarlo en el chat para todos aquellos que estén interesados. Perfecto. Bueno, y continuamos, ¿sí? Con el expositor de narración en las ficciones sociales, diseño e identidad en mitos colombianos. Adelante, Francisco. Sí, voy a compartir. Un segundo que se me... No hay problema. Eso, ahora sí.
Es que cambié la pantalla y se me cambió el orden de cómo tenía las cosas. Bueno, ahí están viendo bien, ¿cierto? Sí, perfecto. Bueno, yo quiero comenzar haciendo como una pequeña presentación de lo que van a ver en esta comisión del Pascual Bravo, porque estas, digamos, 3 proyectos, porque este que van a ver está partido de alguna manera en 2, nos ha aportado desde diferentes puntos de vista el proceso que hemos trabajado en el bootcamp, porque ese proyecto del bootcamp de alguna manera nos ha dado herramientas formativas y en general creativas, incluso de co-creación, para trabajar en diferentes proyectos. Entonces, ese lo van a ver más adelante porque es como una retrospectiva de todo lo que hemos hecho, pero permea de alguna manera como los 2 proyectos de investigación que les vamos a mostrar, que además de ese último que van a ver del bootcamp. Y me parece muy interesante que hubieran quedado las 4 exposiciones en una comisión llamada Formación Creativa, Narrativas Visuales e Innovación en Diseño, porque precisamente desde la investigación formativa, desde la investigación de grupo y desde el desarrollo de herramientas para digamos, para el aprendizaje activo y el aprendizaje basado en retos, de alguna manera eso concreta la misión de lo que estamos tratando de hacer en el Pascual Bravo, sobre todo en diseño, ¿cierto? Generar mejores formas de contar las historias, de narrar y de hacer apropiación social del conocimiento y de la ciencia y de llegar a una mejor manera pues de trabajar en pro precisamente de los diseñadores pues específicamente en lo que estamos hablando. Entonces, quería empezar como por eso, porque me parece que es interesante pues esa relación. Mi nombre es Francisco Gallego, me van a ver ahorita en 4 exposiciones, voy a presentarme rápidamente, soy comunicador social y magíster en educación, más o menos 20 años de experiencia en la parte audiovisual, en la parte narrativa y en el trabajo también como docente. En este momento soy docente de tiempo completo del Pascual Bravo. Y en este proyecto específicamente trabajé con el profe Sebastián Álvarez Miranda, que ahorita se va a presentar de una manera más completa cuando le toque a él y nos va a contar pues todo lo que ha trabajado, pero básicamente el aporte de él en el proyecto ha sido desde su trabajo como diseñador visual y la calidad de un magister en ilustración. Rápidamente, también como por transparencia, esta imagen que van a ver, que están viendo aquí al ladito, es creada con inteligencia artificial. Vamos a hablar específicamente del trabajo que hicimos en el proyecto de investigación, desde lo narrativo y desde la parte de ilustración. Más adelante Sebastián contará la parte de la ilustración, pero en el tema de lo narrativo, cómo contamos historias, sale un proyecto de investigación que surge a partir de la pregunta de cómo los estudiantes se piensan a sí mismos, cómo construyen identidad desde las narrativas, desde el territorio, desde los mitos y desde las leyendas que se construyen en el territorio antioqueño, que es el territorio que nosotros habitamos. Nosotros nos llamamos a nosotros mismos antioqueños o países. Y sin embargo, pues toca también algunos de otros mitos y leyendas que son de común digamos, acervo con otras culturas al interior de Colombia, como el Caribe, por ejemplo, con Barranquilla, incluso hasta con San Andrés, o también pues como el Tolima, los Santanderes, incluso hasta Boyacá y el Valle del Cauca, más o menos pues como la parte central y andina y la parte caribeña de Colombia. Entonces, dentro de la pregunta por cómo podríamos llegar a trabajar ese tema de la identidad desde los mitos y leyendas que aparecen y que surgen desde el territorio, nos empezamos a preguntar cómo podríamos llegar, digamos, a un libro de cuentos ilustrados que no estuviera solamente contenido en el libro, sino que tuviera la posibilidad de salirse, ¿cierto? Nosotros, el proyecto, pues, principalmente buscaba hacer un libro ilustrado de cuentos de mitos y leyendas, pero que fuera expandido, que pudiéramos verlos verlo en diferentes plataformas, fueran análogas o fueran digitales.
Y ahí trabajamos conceptos como las narrativas emergentes y las ficciones sociales. Las ficciones sociales, hablando de mitos y leyendas y todo este acervo cultural, y las narrativas emergentes, que son precisamente esto que trabajamos en el taller de narrativa. Eso que surge a partir de la idea de presentarles un personaje mitológico a los estudiantes que podrían o no haberlo conocido desde antes, pero que hace parte pues de ese territorio, de esa investigación previa que hicimos, y que ellos pudieran tratar de conectarse con ese personaje y escribir cuentos alrededor de ellos. Algunos van a ver más adelante cuentos largos que son difíciles de mostrar acá, y otros cuentos más corticos que sí los tenemos aquí para que los puedan mirar posteriormente a la presentación. Pero entonces básicamente ese fue el propósito pues como del taller, buscar entre la narrativa de cuentos a través de los mitos y las leyendas que los estudiantes se preguntaran por esa identidad territorial, porque qué es lo que nos hace a nosotros ser colombianos, antioqueños o cualquiera que fuera la forma como nos entendiéramos nosotros desde ese territorio narrativo, ¿cierto? La metodología que utilizamos específicamente en este taller es la del aprendizaje basado en retos, que es una metodología que estamos utilizando mucho nosotros, este grupo de profesores investigadores que vinieron acá a Palermo hoy. Por muchas razones, ¿cierto? Porque, digamos, retos reales basados en un contexto real del estudiante, que pueda solucionar el mismo estudiante, que no salga de una solución de nosotros, sino que salga de una solución del estudiante. Utilizamos la metodología de Dan Harmon. Algunos lo reconocerán como uno de los co-creadores de Rick y Morty, y esta metodología, pues, él la ha llevado a cabo e incluso ha hecho exposición dentro de la misma serie de Rick y Morty de cómo funciona este círculo, este círculo narrativo, y él trata a veces de salirse, hay algunos capítulos, pero esa metodología, esa estructura narrativa, si queremos llamarlo, así le permite a los estudiantes librarse de alguna manera de la preocupación de cómo cuento la historia, y se pueden enfocar en el desarrollo del personaje y en el desarrollo realmente de esos elementos culturales que hacen parte de su identidad. Entonces les permitió identificar arquetipos, desarrollar conflictos narrativos, resignificar elementos tradicionales del mito y de esos relatos contemporáneos. Una de las razones por las que queremos hacer esto también era porque queríamos que los estudiantes se preguntaran por si esos mitos y esas leyendas realmente funcionan con su identidad actual. Y en ese proceso tomar esos mitos y resignificarlos a la contemporaneidad que ellos mismos están viviendo, ¿cierto? No quiero hablar de modernidad o posmodernidad, porque no necesariamente todos los estudiantes están en el mismo contexto, ¿cierto? Hay estudiantes, nosotros tenemos una variedad muy grande de estudiantes con diferentes contextos culturales y sociales, y eso era parte pues como de lo que queríamos que ellos mismos también vieran en los otros, que reconocieran también ese proceso de identidad en el otro, ¿cierto? En el compañero que está ahí, a través precisamente de esos ejercicios. En el taller se generaron 23 cuentos originales. Yo quisiera mostrarles rápidamente desde el mismo documento que le mandamos, que compartimos con Palermo, uno de los resultados, que es este, por ejemplo, de La Madre Monte. Es un cuento pequeño, pero que me parece a mí muy bonito, que habla precisamente sobre ese mito que es que está tan permanente en la Hispanoamérica, ¿cierto? Es un personaje que encarna la selva, y que encarna el bosque, y que encarna la naturaleza, y muestra mucho de lo que, de alguna manera, pues como de lo que es el ser antioqueño en el contexto de lo natural y del cuidar la naturaleza, ¿cierto? Y de castigar al que trasgrede la naturaleza. Y tenemos también en contraste este personaje que es la Cabellona, que es aquel personaje que castiga al hombre y que sirve como cuento cautelar para que no hayan transgresiones, ¿cierto? Alrededor de lo que la moralidad permite o no permite.
A partir de eso, entonces, salieron varias reflexiones y varias, pues, como conclusiones alrededor de eso. Uno, la, la idea de que el taller permitió un entorno cultural, la comunicación desde lo territorial, que desarrolló esa mirada crítica sobre los relatos heredados, que, que más que un ejercicio literario fue una experiencia formativa que integró la cultura, el diseño y la memoria, que esos cuentos resultantes, esos 23 cuentos son evidencia del potencial narrativo que tiene el territorio y la capacidad que tienen los estudiantes de resignificar esas narrativas a sus nuevas formas de entenderse y de identificarse, y que el espacio validó de alguna manera el poder del arte y la palabra como medios para reimaginar lo que somos. Eh, Muy enfocados de alguna manera en una preocupación latente que tenemos los investigadores en artes, en diseño, como lo llamamos en Colombia, arte, arquitectura y diseño, eh, sobre la investigación, pero con un propósito de crear algo, ¿cierto? La investigación, creación, crea e investigar, pero para crear. Eh, y estas son algunas de las referencias bibliográficas que trabajamos, que son algunas un poco complejas, otras son clásicas, pues que se ha trabajado mucho en el tema de la identidad y de la construcción de discurso, pero que de alguna manera pues nos sirvió como piso teórico para el desarrollo del ejercicio. Ese es el ejercicio, el proyecto que queríamos mostrarle. Este es el inicio y luego más adelante mi compañero les contará cómo nos fue con la parte de la ilustración de estos mismos mitos. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Gracias. Continuamos entonces con la ponencia de ilustración de mitos y leyendas, narración visual en las ficciones sociales, también de la Universidad Pascual Bravo. Adelante, Sebastián Hola, Álvarez. buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Sí. Muy bien, le voy a pedir a Francisco entonces que comparta la diapositiva ya que tengo un poco de problemas de conectividad. Sí, Ya ya se está, puede Nelly. ver, súper. Muchas gracias, Cisco. Siguiente, porfa. Bueno, entonces, como les dijo Francisco, mi nombre es Sebastián Álvarez Miranda, soy diseñador visual, soy magíster en ilustración. Llevo más de 10 años trabajando en este mundo de la imagen, desde la ilustración académica hasta proyectos de animación, de concept art y eventos geek a nivel nacional e internacional. Como ya lo mencionaron previamente, también soy docente ocasional de la institución universitaria Pascual Bravo. Y pues vamos a estar hablando entonces de la parte de ilustración de este mismo proyecto. Es un taller que hicimos en el marco del duodécimo Bootcamp del Pascual Challenge en la Universidad Pascual Bravo. ¿Por qué este tema? No solamente pues por lo mucho que nos aporta al proyecto de investigación en el que estamos trabajando, sino porque siempre hemos creído que los mitos y las leyendas son una de las formas más antiguas que tenemos de contar quiénes somos. Son relatos que vienen de nuestros abuelos, que tienen algo de magia, que tienen algo de advertencia, pero que también tienen una enseñanza, pero muchas veces los estamos viendo como algo del pasado. Entonces la idea de este taller fue justamente darle un aire nuevo a esas historias utilizando el lenguaje contemporáneo del diseño visual. El taller nace de una pregunta muy sencilla que podría ser: ¿cómo podemos hacer que nuestros mitos y leyendas sigan vivos para las nuevas generaciones? ¿Cierto? Hoy en día los jóvenes están conectados con otros lenguajes, están conectados al anime, están conectados a los cómics, a los videojuegos, al cine. Entonces pensamos, ¿por qué no reinterpretar a nuestros personajes míticos como si fueran héroes o como si fueran villanos de una historia actual, ¿cierto? Imaginar a esos personajes miedosos, barbudos y temibles de una manera distinta, como un personaje para concept art de videojuego de fantasía. ¿O qué pasa si La Llorona, que es esta leyenda que trasciende tantas fronteras a nivel latinoamericano, tiene un diseño tan impactante como un personaje de anime, que es lo que tanto le gusta a las nuevas generaciones? Entonces esas fueron algunas pues como de las ideas que exploramos. Eh, el propósito principal del taller fue generar pues estas ilustraciones originales que estaban basadas en mitos y leyendas que los estudiantes habían trabajado previamente en el taller de narrativa que nos estaba explicando Francisco,
pero no habían tenido acceso todavía a los relatos que habían surgido de ese taller. Es decir, solo tenían el enunciado del personaje, pero tenían que dar una interpretación propia sin todavía haber sido permeados por esos relatos que se crearon en el taller anterior. Queríamos que esas ilustraciones no solo representaran el mito, sino que también la resignificaran. Entonces, que la gente viera la imagen y dijera como, esto es parte de nuestra cultura, pero está contado de una forma que me atrapa, pues porque está más permeada por ese contenido audiovisual que yo estoy consumiendo actualmente. Ahí el rol del diseñador cambia, porque entonces ya no es solamente una persona que dibuja, sino que se convierte en un narrador visual, es un traductor, es una persona que nos está comunicando emociones, que nos está comunicando símbolos, y cada uno de ellos se tuvo que sentar a pensar, ¿cómo hago que este personaje no solamente se vea bien o se vea impactante, sino que realmente me esté contando algo? Siguiente, por favor. Ah, no, ya estamos en narración visual. Gracias, Isa. Bueno, entonces aquí entra el concepto fundamental, que es la narración visual, obviamente, que es contar una historia con imágenes. No se trata de hacer el personaje bonito, es un proceso de conceptualización completo, de pensar cuáles son los colores, cuáles son las texturas, cuáles son las expresiones de ese personaje que nos van a comunicar algo un poco más profundo. Los mitos y las leyendas son lo que nosotros llamamos dentro del proyecto las ficciones sociales, que son esos relatos que construyen identidad, que nos dicen qué tenemos que temer, qué tenemos que respetar, pero también qué tenemos que admirar, ¿cierto? Entonces, por eso son tan poderosos para nosotros. En el taller, cada uno de esos estudiantes tuvo que hacerse una pregunta clave, que fue, ¿qué significa este mito para mí? ¿Y qué es lo que significa para la sociedad actual? ¿Cómo podría yo traer uno de estos personajes a convertirse en una figura contemporánea? ¿Qué pasaría si la Llorona viviera en el barrio de mi casa? ¿O qué pasaría si el Sombrerón fuera un villano de una historia futurista? Por ejemplo, en algunas imágenes que vimos en las diapositivas anteriores, pudimos ver dos ejemplos de ilustración de la Dama de Verde, que es una de las leyendas que tenemos acá en nuestra región. Fueron elaboradas por Angie Carina y por Laura Lopera. Y me parece que son un ejemplo muy valioso para traer aquí a colación, porque es muy evidente los contenidos que permean la percepción de cada una de estas chicas a la hora de elaborar estas ilustraciones y cómo ellas dentro de los referentes culturales que tienen cada una arroja una interpretación completamente distinta. El dramatismo, la expresión, la composición son completamente diferentes a pesar de tratarse de la misma leyenda. Entonces, para nosotros, ese choque entre la tradición y los referentes que ellos tienen es lo que hace tan atractivo realmente este proyecto. Siguiente, por. Cisco, hasta metodología, por favor. Qué pena, Sebas, Listo, es que entonces, me cortaste un momentico. no te preocupes. Bueno, entonces, para hablar de la metodología, para obtener estos resultados, utilizamos una metodología que es muy común en nuestros proyectos y que a la vez es muy dinámica, que es el aprendizaje basado en retos. La idea era que cada estudiante enfrentara un desafío creativo con etapas que fueran muy claras, pero que tuviera como la libertad de explorar. Entonces, constaba de 6 pasos. El primer paso era escoger el personaje mítico. Realmente no fue una selección, fue obra del azar. Llevamos estos dados que son muy representativos del trabajo de Francisco y los usamos para que cada estudiante al azar obtuviera uno de esos personajes de leyendas para trabajar. Luego, con el dado que estamos viendo en la parte de arriba, hicimos la selección de un elemento aleatorio y eso fue clave en el desarrollo de las ilustraciones porque ayudaban a los estudiantes a romper lo obvio, porque tenían que fusionar su personaje con algo muy inesperado, como un ancla, una copa, un cráneo, y eran elementos que tenían que forzar dentro de la composición. Y eso implicaba que para que no se vieran simplemente puestos en la ilustración, desde lo narrativo ellos tuvieran que implementar esos objetos y enriquecer la relación dialógica que había entre el texto y la imagen. El tercero es definir el key visual, que es donde se decide la esencia visual, cuál es la emoción principal que queremos transmitir con esta ilustración. El cuarto es el boceto inicial. Estuvimos muy pendientes del desarrollo de las ilustraciones durante el taller, porque realmente no queríamos caer en la inteligencia artificial
No somos enemigos de la inteligencia artificial, como lo dije en encuentros anteriores. Creo que es una herramienta sumamente potente a la hora de conceptualizar. Pero como esto es un taller de ilustración, queríamos explorar y explotar las capacidades ilustrativas de los chicos, asegurándonos de que el proceso de ilustración fuera completo, desde la conceptualización, el boceto y la finalización, realizada 100% por ellos. Luego estaba pues ya desarrollar la ilustración, que es donde se integra la narrativa, el color, la composición, el estilo. Y por último, agregar detalles finales, que es como las luces, las sombras, las texturas, que son pues estos aspectos que hacen que la imagen realmente cuente una historia. Siguiente, por favor. Eh, Como queríamos tener una unidad o una coherencia visual, porque el objetivo de todas estas ilustraciones es que junto con los cuentos del taller de Francisco podamos hacer un libro recopilatorio de todo este material, sin querer coartar como la libertad creativa de los estudiantes. Entonces planteamos un key visual que constaba de una paleta de 5 colores y les compartimos algunos referentes de carátulas y de contenidos de libros también relacionados con mitos y con leyendas. Teníamos varios referentes, como lo es actualmente Benjamin Lacombe, que es un gran ilustrador francés que es muy importante para mí dentro de mi recorrido como ilustrador. Pero también queríamos mostrarles, por ejemplo, procesos de conceptualización y de bocetaje, como lo son los de Guillermo del Toro, que desde la creación de sus personajes hace un desarrollo conceptual completo que no permite cuestionar el desarrollo narrativo de esos personajes, sino que cada uno de esos procesos de bocetación y de creación cada vez le van aportando más a la personalidad y a la narrativa de ese relato. Siguiente, porfa. Bueno, los resultados del taller. Con este taller logramos la creación de 21 ilustraciones originales, cada una de esas ilustraciones acompañada de su proceso creativo y en la mayoría de los casos con la oportunidad de poder dialogar con los estudiantes cómo fue ese desarrollo, cómo llegaron a esa idea, cómo llegaron a esa finalización. Creo que lo más emocionante fue ver cómo los estudiantes lograron mezclar lo tradicional con la estética actual. Algunas ilustraciones parecen portadas de cómics, otras parecen pósters de series de streaming, otras tienen un aire un poco más experimental, un poco más conceptual incluso, pero lo más importante es que todas hablan como de ese lenguaje visual de hoy sin perder el alma de las leyendas que queríamos traducir a su lenguaje. Además, los estudiantes claramente pudieron potenciar y desarrollar competencias muy valiosas para nosotros como formadores, que es el desarrollo de personajes, que es potenciar la narración visual y que es una exploración a nuestra identidad cultural. Eh, este taller siento que no nos dejó solo imágenes, sino que nos dejó como una reflexión sobre el rol del diseñador como un mediador cultural, como alguien que construye la memoria a través de la imagen, ¿cierto? Siguiente, por favor. Reflexión y conclusiones. Bueno, si hay algo que este proyecto nos deja muy claro es que el arte y el diseño visual no solo sirven para decorar o entretener, como lo dice de una forma un poco ignorante gran parte de la población, sino que en nuestro caso son herramientas de memoria y de construcción cultural sumamente valiosas. Eh, La Llorona, el Moán, la Patasola, todas esas leyendas que trabajamos en este taller son historias que nuestros abuelos nos contaban, son historias que nacieron de miedos, de creencias, de costumbres que definían a nuestras comunidades. Pero ¿qué pasa con esas historias en un mundo digital como el de hoy? ¿Qué pasa cuando estamos todo el tiempo enfrentándonos a héroes de Marvel, cuando estamos enfrentándonos a series de Netflix, cuando estamos enfrentándonos a una cantidad infinita de videojuegos, ¿cierto? Corremos el riesgo de que queden relegadas. Y ahí es donde entra el papel del diseñador. Nuestro trabajo no es reimaginar esos relatos sin que pierdan su esencia, sino que también es darles una nueva forma que pueda hablarle a esas nuevas generaciones. Cuando nosotros ilustramos un mito, no solamente estamos creando una imagen, estamos haciendo una traducción cultural, como les dije anteriormente, porque estamos trayendo esos símbolos antiguos a un lenguaje visual moderno desde la paleta de colores, en la forma en la que construimos la expresión de un personaje, todo está diciendo algo, ¿cierto? Entonces,
el poder del diseño para generar identidad creo que se está subestimando en cierta medida y este tipo de actividades nos permite ser conscientes de ellos otra vez. A veces pensamos que el diseño es solo útil para marcas, para vender algo, pero en realidad el diseño es una forma de contar historias que nos definen como comunidad. Entonces, este taller nos lo demostró. Cada estudiante no solamente ilustró un personaje, sino que se conectó emocionalmente con él. En sus bocetos se notaba el esfuerzo por entender qué hacía a ese mito importante, por qué era relevante para cierta comunidad y cómo él lo podía representar en su totalidad en una sola imagen. Entonces, bueno, eso es todo en mi presentación. Aquí tenemos la bibliografía que compartió Francisco anteriormente. De nuevo, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Para nosotros es realmente valioso poder compartir lo que estamos haciendo en la institución y poder potenciar nuestros proyectos por medio de estas charlas. Y aquí estoy a la orden para contestar cualquiera de las inquietudes que tengan. Yo ahora les voy a compartir en el chat las dos presentaciones y pueden encontrar esta diapositiva en donde pueden ver precisamente los resultados del proyecto de narrativa, los resultados del proyecto de ilustración y un ensayo reflexivo alrededor de todo el proyecto para que lo miren, porque también la intención de nosotros es que se conozca el proyecto y que se divulgue. Así es, Perfecto. muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Sebastián, a vos, también Francisco nuevamente. Gracias también por dejarnos los contactos. Y continuamos entonces con la ponencia de Ucronías Latinas, uso de IA en exploraciones visuales del cómic en América, también de la Universidad Pascual Bravo. Sí, buenas tardes. Soy Nicolás Restrepo, uno de los miembros, Adelante, compañero de Nicolás. Francisco. Francisco, ¿me coloca las diapositivas, por favor? Que es que él es el switcher. Ujú. Trabajo en equipo. Sí, como todos los trabajos de nosotros, si te das cuenta. Bueno, adelante entonces. Francisco, ¿estás conectado? Eso. Siguiente, por favor. Soy Nicolás Restrepo, soy diseñador industrial, magíster en administración de empresas, aunque lo que más me apasiona es el diseño y la creación. Considero que el diseño también es el proceso de fabricación, de creación y de producción, y el cómo pensar lo que se debe pensar para hacer el diseño. Por eso me parece muy pertinente pensar el diseño y diseñando el diseñador. Y las dos charlas anteriores, porque nos llevan directamente a esta charla. Pasas dos diapositivas, por favor, Francisco. Otro compañero del proyecto es el siguiente, que es Juan David Henao Santa, que es diseñador industrial también y es magíster en gestión de negocios sociales para innovación social y el desarrollo social. En el proyecto Ucronia Latina nace a partir de un proyecto que estábamos haciendo con la Universidad de Caldas, que es una universidad diferente, estamos en diferentes departamentos de Colombia, en el cual estábamos trabajando una investigación de más creación y básicamente enfocados en análisis del cómic norteamericano y latinoamericano del siglo XX y su aporte en las narrativas transmedia. A partir de este proyecto de investigación y análisis, teníamos que hacer obras, teníamos que crear. Y empezamos a pensar y a conceptualizar cómo trasladamos eso a una obra nueva que realmente nos muestre con esa identidad latinoamericana desde el cómic. Esto lo hicimos a partir de unas charlas y unas reuniones de trabajo que hicimos Francisco, yo y otros de los miembros del equipo, que es de la Universidad de Caldas, en los cuales dijimos, hombre, ¿y por qué no hacemos las portadas icónicas del cómic, pero hechas con héroes latinoamericanos? ¿Cómo sería? En esta nació esta primera, que es Ucronía Latina, la Ucronía siendo un subgénero de la ficción histórica, que nos permite ver el mundo o ver
cómo habría sido o cómo sería desde otro punto de vista. Esto nos permitió crear una portada 1 de Superman, donde hacemos una creación, un proceso de iteración constante y creamos con Calimán, pero que detiene el carro o el automóvil con los poderes mentales. Y aquí colocamos el amigo fiel, el Renault 4, siendo un elemento identitario de Colombia, que era el automóvil más visto dentro de, o más comúnmente dentro de la historia de Colombia en los años 70, 80 y principios de los 90. Damos la siguiente, por eso hicimos la anterior, después hicimos Batman, donde tenemos Batman 1, que le hicimos el zorro, lo hicimos exactamente en la ciudad de Manizales, y posteriormente a esto, como ven, está montando la identidad y la representación cultural al visibilizar lo latinoamericano desde nuestros propios relatos visuales. Volvemos a la misma historia que teníamos anteriormente, estamos mostrando lo nuestro, cómo serían esas portadas desde nuestra visión latinoamericana. Continúa, por favor, Francisco. Y la tercera portada que realizamos, conste, en las dos anteriores fue todo dibujado a mano, clásico dibujo. En esta empezamos a involucrar la IA en el fondo a partir de un análisis sistémico que hicimos con el trabajo con la inteligencia artificial. Empezamos a involucrar la IA y se hace un dibujo a mano de todo el resto, solo el fondo, esas nubes. Es un trabajo hecho con IA y con trabajo manual, en el cual ya empezamos a desarrollar otras nuevas técnicas y empezamos a desarrollar unos talleres. En el primer taller se hizo con la Universidad de Caldas en el Festival Internacional de la Imagen. Nos fue muy bien, encontramos cosas muy interesantes, pero cada vez, y con el concepto de bootcamp, nos empezaron a solicitar el taller en otro evento llamado de Alcubo en la Universidad de Barranquilla. Sigue, por favor, Francisco, donde empezamos a hacer un trabajo sistémico en la Universidad de Barranquilla. Teníamos que hacer mucho trabajo en menos de 8 horas de trabajo, un día al otro. Entonces desarrollamos todo el sistema y lo optimizamos el proceso al usar inteligencias artificiales con unos prompts prediseñados por el grupo de investigación, nuestro equipo de investigación y nuestro trabajo, y enseñándoles a utilizarlos a los estudiantes para lograr la información. Entonces, lo primero que hacemos es un levantamiento de requerimientos. Se analizaron códigos visuales y narrativos del cómic clásico. En un segundo, un análisis crítico y conceptual. Se establecieron conexiones con referentes latinoamericanos, o sea, qué superhéroe tiene los mismos valores, las mismas estructuras, y puede ser más importante lo que representa que lo que representa el superhéroe norteamericano. Se hace una propuesta creativa y con una co-creación, donde todos contamos las historias, todos decimos qué pensamos, todos aportamos, no solo los docentes, sino también los estudiantes. Todo el mundo es válida su forma de pensar y su forma de trabajar. Y después vamos a una iteración y validación para hacer pruebas y ajustes conceptuales y técnicos. Esto nos permite la velocidad de la IA, aunque haciendo gráficos puede ser un poco lenta, pues, pero una ilustración de las que vieron al principio, yo me demoraba tranquilamente realizando 70, 80 horas de trabajo versus 5 o 6 minutos con la IA y con la alimentación y la producción, sobre todo de fondos y separando elementos y haciendo justaposición de capas para poder generar la producción. Y al generar producción final y reflexión crítica de cada obra, porque toda obra va además acompañada de un texto que nos soporta la construcción conceptual y formal que se logra.
Próxima página. Aquí ven un elemento visual donde representamos cuál es la metodología donde se levantan los requerimientos. Es una metodología clásica del diseño. En un segundo proceso se hace análisis de requerimientos y se plantean soluciones. Vamos a un grupo, una discusión de las mismas, surgen ideas, se escuchan, se analizan, se piensan, se generan y volvemos a iterar, vamos planteando, vamos iterando y generamos una solución. Por favor, sigues a la continua. Aquí vemos, por ejemplo, cuál fue básicamente el proceso de Calimán, donde lo creamos. Esta imagen tuvo un proceso largo de producción, porque además esta es la quinta, sexta versión que se realizó a partir de cambiemos esto, pongamos lo otro, pongamos el otro elemento, cambiemos este elemento, redibujemos el fondo para hacerla la más cercana a la primera sin perder la esencia, pero mostrando una realidad y un superior latinoamericano. Continúa, por favor, Francisco. Entonces, en este taller o bootcamp, en este taller vemos específicamente cómo se explora el potencial expresivo de la inteligencia, reforzamos las competencias digitales y creativas y resignificamos el cómic. Se hace en el primer día una conceptualización, se cuenta lo que es la ucronía, los héroes alternativos, se hace una bocetación manual, se hacen discusiones y se enseña a manejar las herramientas de la IA para la generación de imágenes. En el segundo día se hace la generación y edición de portadas con IA, se hace el montaje final, puede haber retroalimentación, puedo volver a hacer el proceso y hago la representación y resultados para una reflexión grupal. Siguiente, por favor, Francisco. Aquí tenemos varias de los logrados. Si quieres, me voy al portafolio para Sí, por mostrarlos favor, directamente. Francisco, veamos algunos de los portafolios, ya que creo que tengo tiempo, sí, tengo unos 6 minutos más. Estos somos los docentes. Y estos, los desarrollos realizados por nosotros, para que vean el comparar. Pero, por ejemplo, miren la pola. Viendo la portada original de la Capitana Marvel, este fue el desarrollo. La pola es una de nuestras heroínas libertadoras. Ella logró este proceso y se logró este elemento con una pequeña reflexión lateral. Bajemos de Yulacy. Esto fue realizado en la Universidad de Barranquilla, Unibarranquilla. Con la portada de Spider-Man utilizan el autor Jesús David Bolaño, utiliza a Juanes, nuestro cantante, como el superhéroe y hace una obra que se llama Mala Guitarra No Más. Shakira, hecha por Alejandra Llanos, con una portada de Superman, contando cómo en Ucrania Latina se vuelve Shakira, otra portada de Superman hecho por Mateus Marchena, cómo se convierte en Shakira una heroína para ellos y para el contexto. Baja, por favor. Hay otras más, creo. Con la misma portada de DC Comics, pero hacen Andrew Manuel Padilla Escorcia, hace básicamente el Congo de Oro, que el Congo es un personaje mítico barranquillero de la guacherra barranquillera y del carnaval de Barranquilla. Y bajemos, por favor, un elemento básico, un Wrestler, esto es un luchador, creo, de Caballero Rojo, argentino, que a partir de la portada Doña Lina Barón, a partir de la portada 1 de Spider-Man, nos genera una portada con este superhéroe argentino.
Cisco, ¿podemos volver a ver las conclusiones? Aquí tenemos conclusiones, creo. Entonces, lo más importante de todo este proceso es poder crear una reflexión crítica sobre las hegemonías culturales, poder crear una visión de la cultura latinoamericana y que nosotros también tenemos, hacer una valoración de nuestros héroes latinoamericanos y mostrarle a todo el mundo y a los mismos estudiantes que también tenemos elementos heroicos y heroicos desde el punto de vista de lo que es ser un héroe latinoamericano. Y eso es muy importante porque no son los superhéroes, los grandes superhéroes que pueden destruir el mundo o mover montañas, sino que son como en el Chapulín Colorado, que es un ser que, que es un ser humano que le tiene miedo a todo, pero el ser heroico es poderle quitar el miedo porque tiene que defender a una causa. Y eso es lo más importante, que somos capaces de ser latinos y ser heroicos en nuestra forma y resignificar el del cómic como un lenguaje de identidad latinoamericana. Cómo utilizar esos elementos pop y esos elementos populares de los años 40, 50, desde los años 20, norteamericanos, muy traídos desde lo básico japonés, desde el imaginario básico japonés, cómo llevarlos nosotros a hacer una nueva conciencia y una nueva visión de qué es el latinoamericano. Francisco, ¿tenemos una más? No. Tenemos las referencias bibliográficas, espero que cualquier cosa que necesiten se las vamos a compartir y creo que vamos bien con el tiempo, ¿no, Mariana? Sí, Nicolás, muchas gracias Muchas por tu gracias a ti. exposición. Continuamos entonces con Juan David, también del mismo equipo. Juan David Santas va a ir con el Botcamp, también de la Universidad Pascual Bravo. Adelante, Juan David. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo les voy a hablar sobre, esta es una estrategia que hemos adoptado diferentes docentes para la generación de proyectos dentro y fuera del aula. Eh, como lo dijo mi compañero Francisco, esto es un trabajo articulado entre diferentes proyectos de nosotros los docentes de la institución. En este caso, el bootcamp nace como una estrategia pedagógica activa en la institución con profesores de diferentes áreas del conocimiento que nos ha permitido afrontar diferentes contextos colaborativos y complejos. Nosotros iniciamos en el 2017 debido a que notábamos ciertas falencias en nuestros estudiantes, específicamente en algunas competencias que no se podían abordar en el aula. Entonces, la pregunta fue cómo podemos abordar estas competencias o incluso las soft skills que son eh, tan necesarias en estas nuevas generaciones de cómo enfrentarse, por ejemplo, a un público o la resistencia a la frustración, etcétera, ¿cierto? Trabajar bajo presión. Entonces, nosotros nos unimos, somos 7 profesores y un asesor temático, utilizamos una marioneta, un puppet que nos permite generar un elemento narrativo divertido para que conecte con los estudiantes. Entonces, como pueden ver, somos de diferentes áreas temáticas, desde la ingeniería, pedagogía, diseño, comunicación, que nos ha permitido establecer una estrategia con el aprendizaje basado en retos. Los saberes plantean situaciones auténticas, abiertas y contextualizadas que movilizan el aprendizaje significativo. En este caso no busca entender un problema, sino transformarlo en soluciones diseñadas por los propios estudiantes. También nos basamos en el CBL, que es el modelo Challenge Based Learning, que es desarrollado por Apple. Este es un modelo que se estructura en 3 fases. El Engage, que conecta con el problema, el Investigate, que es explorar activamente
lo que son el contexto y las referencias, por así decirlo, y proponer soluciones e incluso prototipar. El CBL da protagonismo al estudiante y lo convierte en un agente de cambio. Entonces, cuando combinamos diferentes estrategias para poder construir estos bootcamp, nosotros lo utilizamos como un dispositivo metodológico o como excusa para afrontar estos diferentes retos. Entonces, el bootcamp se resignifica como un laboratorio educativo intensivo donde se enfrentan retos reales en corto tiempo. Los hemos hecho desde 2 hasta 5 días. En este caso, promueve la acción, el prototipado, el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo bajo presión positiva, que son tan necesarias en el aula y son difíciles de abordarlas pues debido a los tiempos que hay con las asignaturas, ¿cierto? Entonces nosotros desarrollamos una metodología general, la llamamos #Pascual Challenge, en el cual establecemos diferentes retos dependiendo de las necesidades. Entonces nuestra metodología principalmente es explorar el contexto, entender el entorno, el problema, para poder realizar una investigación, para recopilar información relevante para el desafío. Se genera una ideación colaborativa para generar ideas en grupo y por último construir soluciones para desarrollar soluciones colaborativamente. Es muy difícil en algunos casos para los estudiantes poder desarrollar soluciones cuando son de diferentes áreas del conocimiento. Esto los está preparando para cuando lleguen a empresas y empiecen a apoyar diferentes equipos de trabajo donde hay diferentes áreas del conocimiento que se unen en torno a un proyecto. Nuestras fases del proceso las diferenciamos como en 5 partes. Recuerde que como somos diferentes profesores de diferentes facultades y de áreas del conocimiento, que pena ser repetitivo o cacofónico, utilizamos diferentes metodologías derivadas de cada una de nuestras conocimientos. Entonces, primero abordamos el contexto, que ese sería el reto, se les pone el reto, cuál es, donde puedan comprender y delimitar cuál es ese problema que se está generando y a través de este problema establezcan un recorrido para poder llegar a una solución. Entonces, previamente hacemos una capacitación en habilidades, unos talleres cortos para que ellos aprendan un saber que les va a permitir desarrollar o complementar su conocimiento y puedan resolver el problema. Entonces, luego viene una parte de ideación colectiva donde se establecen los equipos, preferiblemente interdisciplinarios, y ahí forman diferentes soluciones para luego generar las propuestas a través de un prototipado rápido. Hay diferentes formas de prototiparlas, entonces estas ideas son traducidas en soluciones tangibles, ya sea impresas o incluso hasta en volúmenes. Por último, se presenta la solución, se comparten los resultados en las audiencias reales e incluso se ha llegado a testear y verificar cuáles han sido las propuestas y ver si funcionan en unos entornos cerrados para ver si esta propuesta es ideal. Dentro de las modalidades de desarrollo desarrolladas está lo que es la innovación tecnológica, diseño de productos y prototipos en torno a lo social y lo territorial son esa identificación de problemas comunitarios que muchas veces se dejan de abordar en una modalidad enfocada en lo especulativo, establecer escenarios futuros, diseño crítico, que permitan entender, por ejemplo, un tema de prospectiva, lo que es la comunicación visual y narrativa, que son la creación de campañas y narrativas gráficas, y en torno a lo urbano y ambiental, que es con el rediseño, los espacios y procesos sostenibles. Nosotros como institución tenemos una fuerte convicción hacia las artes y el oficio y adicionalmente somos un campus verde inteligente e inclusivo. Entonces combinamos muchos proyectos en torno a el impacto social. Entonces, nuestros principios pedagógicos es el aprendizaje situado, o sea, entender muy bien el contexto, poner en una situación o en un lugar al estudiante, aprender haciendo, evaluar una evaluación formativa y reflexiva, que el estudiante no sea simplemente por
hacer un ejercicio, sino que él entienda cuáles son los elementos y qué debe corregir. La producción del conocimiento comparable, que esto va a permitir que lo que se genere lo pueda poner en diálogo con otros actores, otros pares, y la interdisciplinaridad, donde hay un diálogo entre diferentes personas que tienen conocimientos diferentes en torno a una problemática común. Y se me fue mucho. Dentro de estas experiencias que hemos desarrollado, como les dije, llevamos desarrollándolas desde el 2017 a este año, llevamos 13 versiones. En un principio abordamos retos que los llamábamos como un pit team, ya que eran un reto como si fuera una carrera de la Fórmula 1, donde cada uno de los equipos se preparaba para poder abordar un reto que fuera solucionado en un corto tiempo. En este caso, hemos hecho otros proyectos con metodologías ágiles para la resolución de proyectos de trabajos de grado durante el COVID, ya que teníamos un problema con nuestros estudiantes que a todos nos encerraron, entonces los que iban a hacer prácticas de, con empresas, lamentablemente fueron canceladas, entonces les tocó presentar un proyecto de grado, entonces utilizamos esta metodología para abordar un proyecto de grado de una forma rápida, funcionó muy bien. Hemos hecho otros que son, por ejemplo, los tramobots, que son esas, Francisco lo mencionó previamente, que es para crear estas narrativas con objetos reciclados. Ficciones sociales y juegos de rol, narrativas emergentes desde el territorio y ucronías latinas, como lo presentó mi compañero previamente. Entonces, toda esta gama de retos la hemos utilizado, se van acomodando dependiendo de las necesidades del contexto con este tipo de actividad que llevamos realizando. Entonces, no, como resultados formativos ha sido el desarrollo de diferentes competencias proyectuales, colaborativas y éticas, una activación de comunidades de aprendizaje, una apropiación metodológica por docentes y estudiantes, ya que nos volvemos pares dentro de estos ejercicios y se rompe un poco ese rol o ese acartonamiento que hay en el aula, por así decirlo. Empezamos a trabajar más en equipo y compartimos nuestros conocimientos. Como resultado aparecen unos prototipos físicos y digitales, unas narrativas ilustradas, sonoras y audiovisuales, como fanzines y juegos de rol, e incluso obras con inteligencia artificial y realidad aumentada. Entonces abordamos, digamos, un espectro amplio de diferentes proyectos con diferentes resultados. ¿Cuánto tiempo me queda? Estamos, puedes terminar. Ok. Ok, entonces como reflexión, el bootcamp ha sido tiene un papel transformador dentro de nosotros como docentes, ya que nosotros podemos transmitir y facilitar la información, ser mucho más prácticos, poder abordar los diferentes temas y movernos, por así decirlo, y no estructurarnos bajo un currículum, sino principalmente basados en ese reto o en esa problemática. El estudiante como receptor o como creador puede empezar a proponer eh, o resolver la problemática a través de la experimentación, incluso experimentan el error, que muchas veces genera frustración, y vuelven a intentar y logran soluciones a través del diálogo con sus diferentes pares. Entonces, en conclusión, la co-creación y la conexión con el contexto posicionan al diseño como una herramienta crítica de transformación social en la que nuestros estudiantes pueden mejorar sus habilidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan David, por la exposición, al equipo completo de la Universidad de Pascual Bravo. Gracias. Y continuamos entonces con Germán Rodríguez con Escuelas Creativas. Adelante, Germán. Germán, no te escuchamos. Te vemos, pero no te escuchamos.
Ahora sí ya. Ahora sí. Vale. Perfecto. Cuando Listo. quieras. Creo que ahí ya se ve. Sí, sí, sí. Listo. Vale, entonces mi nombre es Germán Rodríguez. Yo les voy a exponer sobre las escuelas creativas, soy el director de las mismas. Estas nacen en el 2020. Lo que busca la escuela es incentivar la creatividad de los niños, jóvenes y adultos a través del diseño conceptual. Entonces, esta idea nace de esa necesidad de ese estímulo a través de una serie de encuestas que se realizaron y unas entrevistas que se hicieron a varios chicos. Se empezó a notar que muchos empezaban a generar un miedo al error, un miedo al equívoco dentro de la parte de creación gráfica, lo que nos hizo pensar como, bueno, algo está pasando acá, entonces debemos empezar a trabajarlo para que ellos no empiecen a ver deteriorada esa capacidad creativa que a medida que iban teniendo su crecimiento, no solamente a nivel intelectual, sino también como en el colegio, íbamos viendo que esa capacidad se iba deteriorando a través de una frase que me parece muy acertada de Pablo Picasso, de que todos los niños son artistas, lo difícil es seguir siéndolo cuando crecemos. eh, Empezamos a ver ese punto de inflexión que termina teniendo la edad cuando el chico inicia su nivel académico y cuando empieza a avanzar y lo termina. Entonces empezamos a castigar ese error, el que si nos equivocamos lo empezamos a castigar y empezamos a verlo desde ahí. ¿Cuál era la problemática? Pues la carencia creativa de muchos niños y jóvenes en el municipio de Huasca, que fue donde inició todo el proyecto. Y la solución que se vio fue a través del diseño básico y del arte, pues buscar incentivar esa parte creativa, como les venía comentando. ¿Cómo lo hacemos? A través del punto de la línea. Siempre arrancamos desde lo más básico, que es el punto de la línea. ¿Cómo a través de este punto de esta línea puedes crear diferentes cosas? Entonces siempre iniciamos con un ejercicio gráfico, que es que a través de trazos y rayones empieces a esforzarte un poco en encontrar imágenes, figuras, que empieces a ver de pronto que se ven objetos, que se ven caras, y ahí empezamos a trabajarlo, a trabajarlo. ¿Qué se ha hecho? Nosotros, como les comentaba, se inicia desde el año 2020, que es buscando generar unas metodologías de enseñanza diferentes a las que se venían trabajando. Entonces, este proyecto nace a través de una tesis de grado en el área de diseño, donde buscábamos eh, generar un enlace entre el diseño, la pedagogía y el arte. Entonces, ¿cómo podíamos a través de estas tres materias poder generar este incentivo creativo que era lo que se estaba buscando? Luego de un año en que se creó, o sea, después de un año difícil, porque fue la pandemia, se logró la primera gran ampliación, que fue conseguir el financiamiento del Ministerio de Cultura para no solamente estar en la zona urbana del municipio, sino también llegar a las zonas rurales. Entonces tuvimos la posibilidad de ir a zonas más alejadas, donde era aún más difícil que los chicos pudiesen llegar a tener conectividad o que tuvieran caminos apropiados para poder llegar y desplazarse hasta donde se daban las clases. Entonces pudimos llegar hasta estos territorios. En el 2023 se logró iniciar labores en otro municipio, entonces logramos extendernos. Desde ahí ya no se hizo solamente desde la parte gráfica, sino también digital. Entonces, a través de la fotografía y los audiovisuales, cómo podíamos también seguir creando esa capacidad creativa, entonces que todo fuera fotografía conceptual, que todo fuera video conceptual, en el que ellos a través de una argumentación y un proceso de escritura lograran estimular esa parte creativa y así creáramos unas piezas interesantes. También lo pudimos hacer hacia la parte del dibujo, de la pintura y cómo mezclábamos eso con la parte digital. Logramos un hito en ese momento, que fue que esta escuela entrara a la Feria Internacional de Arte de Bogotá. Eso se hizo el año pasado, donde logramos ingresar. Fuimos el único municipio en ingresar a esta feria. Este año volvemos a ser el único municipio en ingresar a esta feria con una escuela de arte plástico. Y lo que se busca pues es seguir expandiéndolo. Estas son unas pequeñas imágenes de lo que se hizo esa vez, algunos de los trabajos que se están haciendo. Esta escuela se hace con un proceso modular y cíclico, entonces se hace cada mes una técnica distinta. Iniciamos con lápiz, lavamos color, pintura, esculturas, vitrales, troquelados, tintas chinas, ecolines. Entonces trabajamos una gama amplia de técnicas para que cada uno de los chicos vaya descubriendo
cuál es la que más le gusta, con cuál se siente un poco más afín, y así empieza a hacer este trabajo de argumentación y conceptualización de la idea. Lo que se ha hecho es, pues, a través de conseguir que la escuela entrara a la Feria Internacional de Arte de Bogotá, pues empezamos diálogos con la Cámara de Comercio de Bogotá, en la que logramos tener un ingreso a las galerías de arte que se tienen no solamente en Bogotá, sino en los 57 municipios adscritos que tiene la Cámara de Comercio. Y pues conseguimos no solamente generar un proceso de creación de galerías de arte en Huasca, sino también poderlas exportar y empezar a generar esa interacción entre otros municipios. Este año se va a desarrollar una feria que se llama Expo Región. Este año es la segunda edición y lo que busca es empezar a implementar y a hacer crecer mucho más la escuela. Lo que continúa para la escuela es, desde este año, iniciamos conversaciones con la gobernación del departamento de Cundinamarca y con el Instituto de Cultura y Turismo para poder crear como tal la red de escuelas y galerías del departamento. Entonces, que cada municipio cuente con una escuela y una galería que siga la misma metodología de, a través de este diseño de conceptualización y a través del arte y la pedagogía, poder crear estas galerías. Como les comentaba, ya con la parte de la Cámara de Comercio ya tenemos luz verde para para poderlas hacer desde Bogotá y poderlas traer también acá. En este momento hay una exposición en una de las galerías que se llama Mujer Metamorfosis, y esa la queremos traer acá también. Entonces la idea es poder empezar a generar esa interacción para poder que los chicos también se motiven a continuar con este proceso. Lo que les comentaba, pues este es un proceso que inició en el 2020. Inicialmente fue apoyado por el municipio de Huasca, que fue donde nació. Se trasladó también al municipio de Sopó. En este año pues ya tenemos 5 municipios más adscritos dentro del departamento, y se está buscando pues poderlo llevar a todo el departamento. Pues es un programa que también está apoyando la Gobernación de Cundinamarca y el Instituto Departamental de Cultura y Turismo, donde nos dieron como esa posibilidad de crecimiento. Y actualmente, pues también este año se nos unió un poquito la Cámara de Comercio de Bogotá desde la Gerencia de Proyectos Culturales, que se lleva más de 20 años trabajándose, y decidieron apostar por un poquito este proceso de formación creativa, nos ha permitido ver mucho el talento, no solamente que se tiene en el municipio, sino en la región en general. Entonces, pues nos ha dado mucho más pie para poder continuar. También se hicieron una especie de ponencias en otras universidades que nos dieron pie también de el potencial que se tiene, y estas mismas universidades quisieron eh, por medio de talleres, implementar la metodología que tenemos acá para mezclar lo que les decía, el diseño con el arte y con la pedagogía, y poder generar este proceso. Entonces, más o menos esto es como a grandes rasgos lo que se está trabajando y lo que se sigue trabajando desde el municipio y desde la gobernación para poder hacer un proceso de ampliación de la misma escuela. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Germán. Gracias por tu exposición. Continuamos entonces con Gianpietro Sansi en indicativos para actuación holística y transdisciplinar de designer de Varejo. Adelante, Gianpietro. Boa noite, compartilhe. Estão vendo? Todavía no. Ah, tá. Ahí se está cargando. Ahora sí, Sí. lo vemos. Graças. Bem, sou arquiteto, magíster em administração de empresas, doutor em desenho. A minha trajetória começa na Itália, quando eu fiz um curso de computação gráfica, projeto arquitetônico, com auxílio do computador. Quando cheguei no Brasil, isso em
1990, era uma linguagem nova, uma ferramenta nova, e eu pude ter a oportunidade de assessorar vários escritórios de arquitetura, dar aulas em universidades, e a área que mais me chamou a atenção, dentre todas as áreas que eu atuei, assim como consultor de desenho, de desenho assistido pelo computador, com CAD, foi a arquitetura comercial. Então, desde então, eu resolvi me aprofundar nesse assunto e terminei ultimamente com um doutorado em design na Universidade do Rio Grande do Sul, Federal do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, em Porto Alegre. E eu cheguei pesquisando, coloquei aqui em espanhol para vocês poderem acompanhar melhor, já que eu não consigo falar em espanhol. Então, esses indicadores, assim, eles passam por um contexto, né, de que o varejo hoje ele é composto de vários canais de venda. E o design de varejo, então, tem que se propor, né, a concentrar e a considerar várias coisas, né, que não só a loja em si, né? E passa por uma identificação acadêmica de que precisa, para um designer de varejo atuar no mercado, partir de muitas competências várias que não cabem numa pessoa. Então, indica que é o trabalho interdisciplinar, transdisciplinar, né, holístico, porque olha várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, começa vou explicar um pouco para vocês qual foi o caminho que a gente chegou, que a gente fez para chegar nesses resultados, né? Começou com entrevistas, desculpe, começou com análise de várias lives, né? Em 2020, na época da pandemia, eu estava em processo de doutorado e aí tive que assistir, tive a oportunidade de assistir várias lives, né, de varejo no Brasil e também lives internacionais. E daí eu fiz análise de conteúdo de todas essas lives e juntei a parte de revisão de literatura, participei de grupos de pesquisa, né, anteriormente à pandemia. Esses grupos de pesquisa se extinguiram durante o processo e substituí esses grupos de pesquisa por eventos online e terminei com análise de conteúdo de entrevistas estruturadas e cases, né, de vários profissionais que atuam na área. Bom, esse grande quebra-cabeças, né, que compõe essa visão holística do que é o design de varejo, ele começa, né, com a consciência desse briefing que começa a ser feito a quatro mãos pelo profissional designer e pelo varejista, né? É preciso entender quais são as motivações desse varejista, que na maior parte das vezes é uma motivação de aumentar o lucro, né? De alcançar mais vendas, aumentar a visibilidade. E isso parte de um modelo de negócios, né? Que inclui a estratégia que esse varejista tem, como é a marca, né, dele, até chegar numa coisa mais atual, né? Que é incluir essa parte de ESG, né? Que é práticas sustentáveis, responsabilidade e governança, para gerar um valor econômico, social e ambiental. Então, ela, dependendo do porte desse varejista, ele pode chegar em todas essas fases, né? E dependendo do modelo de negócios que ele tenha.
Aí a gente, nesse momento, né, o designer de varejo, ele tem 3 públicos para atender. Ele precisa atender o shopper, né, o comprador, aquele que vai na loja, que é o cliente final desse varejista. Ele tem que atender o varejista, né, e também atender às necessidades do atendente, do colaborador que trabalha na loja. Que dentro de um processo de design de varejo, a gente não observa muito essa relação, porque a gente constrói soluções bonitas, estéticas, mas muitas vezes não oferece ferramentas para a atuação desses colaboradores. Então, esse é um grande desafio, né, de atender 3 públicos diferentes, né? Eu preciso atender o varejista, que é aquele que me contrata, eu preciso atender o cliente desse varejista e preciso atender os colaboradores desse varejista. Para que, no fim, então, esse design centrado no usuário, são 3 usuários, né? E, por fim, o que se quer é que se tenha uma conveniência, né? Uma comodidade e uma facilidade para que todos esses 3 públicos alcancem uma experiência de compra fluida, né, conveniente, enfim. Então, assim, com o advento da internet e a compra online, né, os pontos de venda deixaram de ser simples pontos de venda. Eles são a hora da verdade, né? A hora que o cliente chega e se identifica com a marca. Então, ali ele vai ter uma relação, né, do varejista e a compra tem que ser positiva, tem que ser surpreendente, para gerar recorrência, né? Saber decidir e recomendar a marca. Então, esse é um modelo de omnicanal que inclui vários canais de venda e esses canais de venda têm que estar recorrentes, né? A linguagem do canal de venda, de todos os canais de venda, loja física, site, aplicativos, eles têm que estar sinergicamente comunicando a mesma coisa, né? Eu não posso entrar num site e ter uma expectativa e chegar na loja e ter outra experiência que não aquela sugerida pelo site e vice-versa. Porque esse caminho, né, esse caminho pode começar online e terminar na loja física, ele pode começar na loja física e terminar online. Então, esse processo de compra, ele transita, né, por todos esses canais. Essa é uma experiência que nós todos temos, né? Se a gente quer comprar alguma coisa, o primeiro canal que a gente procura, né, ou a maioria das vezes é o canal digital. E não importa onde a gente esteja, a gente pode estar em casa, a gente pode estar no trabalho, a gente pode estar no parque, em qualquer lugar, né, que a gente já tem a nossa experiência de compra já começa em qualquer parte, né, e pode finalizar ou começar numa loja física ou em qualquer um desses canais de venda. Então, esse é aquilo que eu estava explicando antes, né? Nós temos nessa omnicanalidade a loja física, os displays, que são os expositores, né, de venda que tem dentro da loja. Esses displays muitas vezes estão conectados à internet para que a gente possa pesquisar dentro da loja, inclusive, toda a gama de possibilidades, né, que a loja oferece, né, que talvez não esteja disponível naquela loja, mas que a marca oferece, né? Esses displays podem estar dentro dos provadores, onde a pessoa pode
escolher um look, né? Vou comprar uma roupa, e então eu escolho uma camisa e o display dentro do provador me sugere a calça, me sugere os acessórios, né? Que eu posso encontrar na mesma loja. Essa venda pode começar por aplicativos, né? Eu posso estar, por exemplo, essas lojas de móveis, eu posso baixar um aplicativo da loja, tirar uma foto do meu ambiente que eu quero mobiliar e usar componentes que são oferecidos pela loja, né? Pelo site, e compor essa minha compra, né, esse meu ambiente. Então, e tem o site, e futuramente, né, o que a gente conhece hoje são essas coisas, mas podem surgir ao longo dos anos, ao longo do tempo, com a tecnologia avançando, outras formas, né, de comprar, como teve, uns anos atrás, a questão do metaverso, né, que é onde a pessoa poderia comprar coisas para serem usadas pelos seus avatares, né? O seu avatar dentro enfim, o personagem. Mas isso às vezes é uma febre que passa e outras coisas que se permanecem. Então a gente está sempre exposto a novas experiências em função do que a tecnologia nos proporciona, né? E hoje o que está em voga é a inteligência artificial e nos traz essas possibilidades, né, de, de poder ter essa experiência de compra. Bom, a gente começa o processo, né, com uma investigação, com uma pesquisa, né? Eu tenho que entender qual é o segmento do cliente, né, do meu cliente, o segmento do meu cliente, no caso, o varejista, os desejos, as necessidades dos três públicos que eu já falei, que é o varejista, os colaboradores e o cliente final, os aspectos para propor, debater e defender as soluções a implementar. Eu preciso ter um portfólio, conhecer bem a concorrência desse varejista para saber defender a minha ideia, né? E debater de igual para igual com o varejista o que eu estou fazendo, né? Por que que eu escolhi uma cor? Por que que eu escolhi um tipo de iluminação? Por que que eu escolhi um layout X? Por que o expositor Y? Eu tenho que ter repertório para argumentar todas as minhas decisões, como é que eu cheguei lá, né? Para ter um feedback do varejista se eu estou alinhado com a proposta de modelo de negócios que a gente fez lá no início. E aí, assim, a defesa da nossa proposta, ela se baseia em questões estéticas, técnicas e funcionais e estratégicas, né? Então, a gente tem que ter condições de ter um repertório que justifique todas as nossas decisões. E isso parte de uma grande pesquisa que não começa apenas com aquele cliente, mas é uma pesquisa constante do profissional, né? O profissional tem que estar sempre antenado, participar de feiras do setor, estar atento a todas as tendências, para poder entregar um trabalho de valor para aquele varejista. Dentro desse processo, né, que é transdisciplinar e holístico, holístico porque eu tenho que olhar todo esse quebra-cabeças de uma forma, eu tenho que ter montado na minha mente todo esse quebra-cabeças. Então eu preciso considerar cada uma das peças e isso é uma visão holística. Transdisciplinar, por quê? Porque ela parte de vários conhecimentos de várias áreas. Então eu tenho que lidar com um arquiteto que constrói a loja, eu vou ter que lidar com o iluminador, eu vou ter que lidar com o departamento de marketing do cliente, eu vou ter que lidar com questões de arte, vou ter que lidar com questões funcionais, e tudo isso eu sou
como dizer assim, o regente, o que dirige toda essa equipe, né, que eu vou chamar conforme as, as condições do cliente, se o cliente tem essa condição de chamar vários profissionais, ou então eu tenho que condensar em mim várias competências e reconhecer competências que eu não tenho e buscar auxílio, né, para poder gerar essa solução de uma forma bem assertiva, né, não fazer coisas, enfim. E nesse processo, a gente não essa condução não tem uma hierarquia. Não é que o diretor ele tem a palavra, ele demanda tudo, ele conduz tudo, né? Ele, na verdade, ele ouve muitas vozes, né? E tenta conduzir isso considerando os pontos de vista de todos esses colaboradores. Então, ele é responsável por essa música final que é o varejo, né? Ele vai, é como se um regente de uma orquestra, né? Cada parte da orquestra tem a sua função, né? O pianista, a parte de percussão, os violinos, cada um aparece, né? E aquele regente está conduzindo, ele tá só orientando aquela execução, né? E aí entra essa nova ferramenta que a gente tem nos últimos anos, né, que é a inteligência artificial, que eu posso fazer análise do consumidor, né? Eu posso predispor tendências, né? Eu posso fazer simulações de imagens, né? Eu estou num grupo de varejistas, né, de designers varejistas, que trabalhando para o mercado 50 mais, né? Então, como que seria um mercado para essa geração, né, que a gente chama de geração prateada, né, que tem mais de 50 anos, e quais são e assim, como é que a inteligência artificial, pelo processo que a gente está observando, ela é capaz de gerar imagens que simulam, né, o que que essa análise de consumidor sugeriu, né, para a gente. Então, ele dá uma ideia, né? Ele não às vezes muito tosca, às vezes coisas que não são factíveis, né, ou coisas impossíveis, mas ele traz um ponto de partida para a criação bastante interessante, né? E diminui o tempo que a gente de criação, né? Porque corta muitos caminhos, mas a gente tem que ser uma pessoa que sabe perguntar para a inteligência artificial e ter repertório para saber se aquela solução adotada é adequada ou não, né? E também repertório para fazer as perguntas. Então, aí entra a questão da investigação, que está totalmente atrelada a isso, né? Aliás, todas as peças desse quebra-cabeça, elas não funcionam sozinhas, né? Elas têm cada uma a sua relevância. Era isso. Obrigado pela oportunidade. Estou à disposição para perguntas. Muchísimas gracias, Gian Pietro. Te invitamos, si querés, a dejarnos en el chat algún contacto para que Sim, quienes estén participando hoy puedan eu vou, colo- contactarte. eu vou colocar meu LinkedIn ali Sí, no chat, tá bem? muchísimas gracias. Sim. Bien, vamos a pasar a nuestro último expositor. Él es Gabriel Bergman Borges Vieira y su ponencia se titula O Design de Servicios de Design. Boa noite. Hola, Gabriel. Oi, tudo bom? Então, deixa eu compartilhar minha apresentação. Sí. Aí. Então,
Eu sou o Gabriel, eu sou doutor em design pela URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em design pela Unicinos e graduado pela UBRA. São instituições aqui do estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Eu atuo como professor do curso de bacharelado em design da Universidade de Caxias do Sul, Serra Gaúcha, e também atuo no mercado de design por meio dessas duas empresas listadas. Essa minha apresentação, desse meu micro ensaio, é uma reflexão que eu trago há bastante tempo, principalmente nas disciplinas de projeto da graduação em design. Eu atuo com disciplinas mais no final do curso, que preparam o jovem estudante para o mercado de trabalho. E aí, nesse contato com os futuros profissionais de design, a gente começa a perceber algumas lacunas ou algumas oportunidades, pensando na perspectiva do design, algumas possibilidades de melhorar o processo de prestação de serviços de design. Então, esse trabalho refletindo estratégias, metodologias, ferramentas, o olhar de design de serviços para potencializar, otimizar, melhorar a prestação de serviços de design. Isso envolvendo todos os campos do design, seja design de produto, de serviço, de comunicação, de embalagem, de ponto de venda, de varejo, como o Gianpietro apresentou agora há pouco, mas olhando muito mais para a questão de prestação de serviços como profissional autônomo ou à frente de empresas de design. Então, aqui a gente estava falando na perspectiva do designer ou de empresas que atuam nesse mercado. Nesse sentido, uma constatação que desencadeou essa reflexão para esse trabalho é que muitas vezes se estuda no âmbito acadêmico projetos de design de serviços, mas quando os jovens designers, ou até profissionais já estabelecidos, se lançam a prestar serviço de design, muitas vezes trabalham de forma muito autônoma ou muito imediatista e não planejam, não projetam seu próprio processo de prestação de serviço. Entende-se como design de serviço uma abordagem voltada para entender todos os usuários, né? Seja o usuário final, como usuários intermediários, todos os stakeholders, pensando no atendimento, elaboração de orçamento, desenvolvimento do projeto, apresentações, até a entrega da solução final. Ou seja, ao longo de todo o processo de design e todos os relacionamentos que podem ser potencializados no atendimento a um cliente ou a um contexto que envolve, às vezes, vários clientes. O cliente final, o intermediário, o cliente que, às vezes, influencia a compra. Então, essa planificação do processo serve para entender a, o potencial de desenvolver projetos de serviços. Nesse sentido, o design como uma forma de projetar o próprio serviço, ele ajuda a organizar todo o fluxo de serviços, de tarefas, até o alcance dos resultados mais potentes. Obviamente que todo trabalho de design precisa atender questões de qualidade, né? A gente fala um trabalho de excelência em design como entrega, mas o percurso que gera essa entrega é tão importante quanto o resultado em si. Então, reforçando essa ideia da qualidade inerente, necessária para um trabalho profissional em design, mas, ao mesmo tempo, a simples solução do produto ou solução visual não é o suficiente para o contexto
de tantas relações complexas de marca, produto, pessoa, e se busca potencializar as experiências dos usuários finais. Então, a ideia de projetar o próprio serviço de design é uma prática desejável, mas uma exigência técnica. Uma questão de design de serviços, segundo o Chico Dorothy Schneider, são vários não, vamos elencar 5 pontos principais que são características de um projeto de design de serviços, que é ser centrado no usuário, olhar para todas as pessoas que participam do processo, no centro dessa abordagem, envolver cocriação, cocriar com os diferentes atores do sistema, ser sequencial ou ser organizado de forma a entender as diferentes etapas do processo que são uma consequência da outra, transparência para poder transmitir para o cliente todo o processo e uma visão holística que considera todos os aspectos do negócio, inclusive o contexto externo. Então, dessa forma, o design de serviço permite a criação de experiências planejadas, projetadas, otimizando o processo de interação do usuário com o serviço prestado. E, concluindo, dessa forma, incorporar o design de serviços como uma parte da prática profissional é reconhecer que o valor do design está na maneira como se estrutura a relação com o cliente, como se conduzem os processos e como se constrói de forma colaborativa uma experiência significativa e transformadora. E ao assumir esse compromisso, o designer contribui não apenas para a valorização da profissão, mas para a construção de um mercado mais maduro, sustentável e orientado por propósitos mais amplos. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar essas reflexões e fico à disposição para qualquer interação y questão. Muchísimas gracias, Gabriel, por compartir tu proyecto, tu investigación. También, si querés dejarnos el mail en el chat, les cuento a todos que están participando de la sala de hoy que todos los expositores que vimos fueron dejando sus contactos en el chat, ya sea de los materiales que nos compartieron, también sus perfiles de LinkedIn, así que el momento para poder ir a recuperarlos al chat es ahora, antes de que concluyamos con la comisión. Bien, les habilito unos minutitos, estamos antes del cierre, si quieren hacer algún comentario final, el momento es ahora, pueden abrir micrófonos y hacerlo. Bien, bueno, me voy a tomar un minutito para mencionar a todos los que participaron hoy: Eugenia, Francisco, Sebastián, Nicolás, Juan David, Germán, Gianpietro y Gabriel. Esta es la edición número 20 del Encuentro Latinoamericano de Diseño. Estamos de festejo y es un placer recibirlos, que compartan con nosotros este momento. Así que los invito nuevamente a que nos acompañen el año próximo. Y el resto de la semana, porque tenemos actividades hasta el día viernes en esta sala. Tenemos 2 salas del encuentro, hay 9 espacios que están con actividades simultáneas, así que bueno, los invito a participar y a que nos acompañen. Y a todos los presentes, muchísimas gracias por estar acá. Los felicito y nos vemos el año próximo.